Afortunadamente no hemos tenido ninguna suspensión, ningún permiso, ningún bloqueo, nada en nuestro avance, entonces estamos terminando correctamente. ¿Sí? Hoy vamos a hablar de anticoncepción. ¿Sí? Tenemos acá el concepto de salud. Todos lo saben, están estudiando para la salud, saben qué es salud. Y dentro de lo que es salud, existe un área que se refiere a salud reproductiva, que es una de las funciones justamente del aparato genital. ¿Para qué sirve el aparato genital? Para la reproducción. Entonces, salud reproductiva. Y hay otro concepto, salud sexual. ¿Cuál es la otra función que cumple el aparato genital? El ejercicio de la sexualidad. Entonces, de repente, salud sexual y reproductiva es un concepto que nos interesa manejar en el estudio, porque nos está hablando no solamente del tema de reproducción, sino también de una práctica saludable de lo que es la sexualidad. Conceptos que tienen que ser. Bien. ¿Qué factores pueden afectar la salud sexual y reproductiva? El cáncer, las infecciones, los traumas, la violencia, la desnutrición. Y también, vean, afecta la salud reproductiva el hecho de el embarazo no planificado, el embarazo indeseado. ¿Sí? Todos estos son prácticamente los temas de los que va a tratar la salud sexual y reproductiva. Va a hacer tratamiento de las ITS, ¿no es cierto? Va a prevenir el cáncer de cuello uterino, ¿no es cierto? Va a gestionar planes en relación al abuso sexual y obviamente va a hacer planificación familiar. O sea, frente a estos problemas tenemos los programas de salud sexual y reproductiva. Y uno de los programas, uno de los ítems que agarra salud sexual y reproductiva es la planificación familiar. Entonces, nos toca saber qué es planificación familiar. ¿Qué es la planificación familiar? Es un derecho, primero, que tiene toda pareja de decidir cuántos hijos quiere tener y en qué momento los quiere tener. De tal forma que un embarazo no es un efecto al azar, sino es una decisión. Ambos miembros deciden, ya queremos tener. O por último decir, no tener hijos. Es lo que se puede, que actualmente la sociedad está en esa línea, ¿no es cierto? Ya no queremos, ya tenemos 30 para que disfrutan más, viajan, tienen buenas vacaciones, generan un mejor hogar, tienen un auto del año, y eso es lo que pasa en la sociedad europea, ¿cierto? Mucho se ha ligado en la sociedad latinoamericana el concepto de familia. Dicen familia es padre, madre, hijos. Pero también familia puede ser esposo y esposa. La mentalidad diferente de repente que tienen los europeos. Por eso los europeos están quedando sin población joven. Los europeos ya deciden y dicen, no, nos va mejor como pareja. Y ahora el problema que afecta a los países europeos es que no hay jóvenes, es una población vieja. Por eso, bienvenidos latinos, vengan a trabajar. ¿Sí? ¿Y cómo se logra entonces la planificación familiar? La planificación familiar se logra a través de los métodos anticonceptivos. Vamos entonces al concepto de qué es un anticonceptivo. Aquí está el concepto de planificación familiar y ahora vamos al de anticoncepción. ¿Qué es anticoncepción? Es un conjunto de métodos que tiene como finalidad evitar un embarazo no deseado. Acá hay que aclararles un poquito, el control de la natalidad es un concepto más no dependiente de la pareja, sino más bien es una política de Estado. El control de la natalidad es una política de Estado que dice cuántos hijos debe tener la pareja. No decide la pareja, decide el Estado. China es el mejor ejemplo de control de la natalidad. Entonces, anticonceptivo es aquello que evita un embarazo. Cualquier método destinado a evitar un embarazo. ¿Cómo se consigue evitar un embarazo? Primero, impedir el paso de los espermatozoides, crear una barrera para el encuentro del óvulo espermatozoide, impedir la ovulación o definitivamente proceder a la esterilización, lo que constituiría que este es un método definitivo, ¿cierto? Entonces, un método anticonceptivo es cualquier forma de impedir fecundación cuando se tiene relaciones sexuales. Bien. Cuando nos toca trabajar en el tema anticoncepción, un poquito va a cambiar el concepto médico-paciente. Aquí vamos a hablar de usuaria, a la paciente le vamos a decir usuaria, a la pareja,
y al médico que hace esta labor vamos a decirle proveedor, es un proveedor. Entonces tenemos una usuaria y un proveedor. ¿Quién decide qué método va a utilizar? Es la usuaria. Es la usuaria. Pero ¿quién le proporciona la información para que ella pueda elegir? Es él. O sea, ustedes van a ser proveedores en los métodos anticonceptivos. Le van a enseñar a la señora o a la señorita todos los métodos que tienen a disposición. ¿Y quién va a decidir con este me quedo? Es la señora. Y para que pueda decidir mejor hay que tomar en cuenta estos elementos. Primero, que económicamente sea accesible, porque no representa un gasto fuerte. Lamentablemente, a la fecha, una píldora anticonceptiva de un laboratorio ya como de marca está bordeando 180, 200 bolivianos por mes. Lo que en muchas parejas es un conflicto. Pero hay los de programa, sí, los de programa también son buenos, pero tienen también una composición diferente, hay que ver si le conviene o no. De repente le sale muy costoso colocarse un dispositivo liberador de hormona, cuesta alrededor de $300. Pero se calcula que es un gasto único que va a ser para 5 años. Entonces hay que ir explicando, todo se lo tiene que explicar, ¿sí? Que sea autogestionable, que una vez que ella comience a utilizar, sea usuaria, no necesite recurrir al médico permanentemente para que le provea. No tiene que ir al médico cada mes para que le dé la receta. Usted le dice, esta receta la vamos a probar, si tiene un inconveniente viene, pero si no hay inconvenientes, visíteme en 3 meses, en 6 meses, para ver cómo le va. Que no perturbe la relación sexual. Este es un método bien complicado, este es un ítem bien complicado, ¿por qué? Porque la sexualidad no debe afectarse por el uso de un método anticonceptivo. La sexualidad es un fenómeno natural, es un fenómeno espontáneo que debe dejar que siga su curso de la forma más natural y espontáneamente posible. Pero ¿qué ocurre si nosotros le planteamos, por ejemplo, que hay un método que se llama el coito interrumpido entre los varones? Y ella dice, sí, quiero. Pues ese método es totalmente antinatural. ¿Por qué? Porque como vamos a ver, es un método que va a provocar insatisfacción no solo a la mujer, sino también a... ¿Qué tal si la mujer, es raro, pero hemos hablado alguna vez, tiene alergia al preservativo, al material del que está hecho el preservativo? Hemos hablado, al hablar de vaginitis, ¿se acuerda? Alergia al condón. Entonces, cada vez que ella tiene relaciones con preservativo, termina irritada, termina con picazón, con ardor, etc. Que sea accesible, no solamente económicamente, sino que sea fácil de utilizar. Si nosotros queremos prescribir un diafragma, por suerte ya no están de moda, pues aquí tenemos el tema de que el diafragma necesita que se le enseñe, ¿cierto?, a colocarse. Tiene que tener un nivel de formación mínimo para que aprenda a usar. Que sea sencillo de adquirir. Claro, tendríamos que hablar de que no esté buscando por un lado, por otro lado, como así es. Acepta, y la eficacia. Este es un punto quizá el más importante y el que más insistencia vamos a tener. Hay un índice, se llama el índice de PARL, P-A-R-L, que es pregunta de examen por si acaso, que se refiere a la tasa de embarazos que ocurren en parejas que utilizan un determinado método durante el lapso de 1 año. O sea, ¿cuántas parejas de cada 100 quedaron embarazadas utilizando el determinado método? El real no está midiendo la eficacia, sino más bien está midiendo el fallo. Y a partir de eso vamos a decir, este es un método nada eficaz, poco eficaz, muy eficaz, sabiendo cuántas parejas embarazan de cada 100 utilizando el método durante 1. Entonces vamos a ver qué hay métodos más eficaces que otros. Y eso tenemos que decirle al usuario. Que sea aceptable por los 2 miembros de la pareja. Hay varones que no quieren el preservativo. No. Entonces, si vamos a arriesgar a esa mujer
que quede embarazada porque a la pareja no le gusta el preservativo, estamos en un problema bien serio. Hay que reconsiderar el método y también la pareja. Ahora, otro tema parecido lo tenemos con los fanáticos religiosos, sobre todo el catolicismo. Yo soy católico, pero hay cierto cierre de la Iglesia Católica al método anticonceptivo. La Iglesia dice, solo naturales, ningún método artificial. Ni el condón quiso, Juan Pablo II no quiso aceptar ni el condón en la época de SIDA, cuando comenzó la pandemia, la epidemia de SIDA. Es complicado. Y si tenemos esos fanáticos que no se pierden la misa de todos los domingos, ¿no? Está en conflicto cuando utilizan pastillas, cuando toman pastillas. Está cometiendo pecado porque tiene una T de cobre. Entonces hay que considerar ese factor. Y algo fundamental, hemos dicho, la pareja tiene que ser capaz de decir cuándo. Y si no es un planteamiento irreversible, pues no hay ese cuándo, esto directamente lo separan. Entonces hay que considerar este efecto. ¿Es reversible o no es reversible? ¿Cuánto tiempo después de haber suspendido el método puede volver a recuperar la fertilidad? Entonces, información que ustedes tienen que tener, todos los métodos que tienen que tener bien claro. Los anticonceptivos tienen una clasificación ya un poco antiguita, digamos. Los anticonceptivos se clasifican en dos categorías: los métodos naturales y los métodos artificiales. Dentro de los métodos naturales tenemos algunos que se basan sobre todo en el conocimiento del ciclo menstrual. Sabemos que hay ciertos días del mes en que la mujer es fértil. La mujer no es fértil todo el mes, ciertos días nada más. A partir de ciertas pautas que nos da el ciclo menstrual, podemos utilizar métodos naturales que nos indican suspender las relaciones sexuales solamente los días fértiles del mes. Y el resto son los métodos artificiales que hablamos de varias categorías. Los métodos de barrera, los dispositivos, los métodos hormonales y finalmente los métodos quirúrgicos. Aquí está repetida, ¿no? Está repetida. Digo, diapositivamente. A veces es conveniente tener un cuadrito así que nos ayude a explicar a la paciente. Bueno, aquí faltan algunos, ¿no? Que nos ayude a explicar a la usuaria cuáles son las opciones que tiene, ¿cierto? Y se le va explicando, bueno, tenemos métodos que en cuanto a su eficacia se consideran seguros, que se basan en el tratamiento hormonal, que actúan de la siguiente forma, que usted debe utilizar de la siguiente forma, que tiene estos efectos indeseados, puede tener estos efectos indeseados, etc. Lo tienen que hacer con todo. Obviamente hay una sola forma segura de tener un embarazo. La usuaria debe estar consciente, toda mujer debe estar consciente de que si tiene relaciones sexuales tiene el riesgo de quedar embarazada. La única forma, el método 100% eficaz se llama abstinencia. Todas las parejas que tienen relaciones deberían utilizar un método anticonceptivo si no tienen parejas. Y aquí está un estudio que nos muestra la eficacia, más bien, o la falla de los métodos, ¿cierto? Lo que les hablaba del incesto. No hay falla si hay abstinencia. Pero vayámonos al otro extremo. ¿Qué pasa si la pareja no utiliza ningún método anticonceptivo? ¿Cuántas parejas van a quedar embarazadas de cada 100 en el primer año de tener relaciones sin usar ningún método anticonceptivo? No es el 100%, pero obviamente no van a tener la suerte de estar en el. Ahora vamos a algunos métodos bastante populares. ¿Dónde está el preservativo? Quizá el más popular, el más común de los métodos. El preservativo. Aquí está. Vámonos a un método también bien popular, sobre todo usado por jóvenes. El coito. Vámonos a la T de cobre, que es una opción interesante. Hablamos de eficacia. Y esta información tiene que transmitirla. Doctor, yo quiero tomar pastillas. ¿Usted me garantiza que no me voy a embarazar? No, señora, no le puedo garantizar de que no embarazarse. Si las utiliza bien, este riesgo se reduce. Pero si usted no es una persona que va a cumplir con las reglas precisas que indica la forma como
tiene que tomar las pastillas, va a quedar en casa. Nosotros nos vamos a cuidar con preservativo. Muy bien, el preservativo tiene esto. ¿Y por qué falla el preservativo? ¿Por qué falla el preservativo? ¿Por qué falla? Porque no es el método eficaz. A ver, vamos hablando algo de ello. Vamos a ver. Inicialmente, que el preservativo es el más comúnmente solicitado, ¿cierto? Más comúnmente utilizado. La píldora está sin la frecuencia, está el dispositivo, etc. Y todas las recomendaciones que vamos a hacer, ¿qué le vamos a decir a la paciente? ¿Cuál es la eficacia? ¿Cómo se utiliza? ¿Cómo funciona? Esto es importante que le diga. Esto, lo que va a hacer en su organismo es esto. La T de cobre que usted va a tener en el interior del útero le va a provocar esto. Es por esta razón que no se produce efectos secundarios, ¿cierto? ¿Qué molestias va a tener? Usted va a tener el tipo subdérmico, ¿cierto? El implante, y va a tener posiblemente estos efectos colaterales. ¿Qué riesgos o qué beneficios le provoca a su salud? ¿Cuándo tiene que volver con el proveedor? ¿En qué casos tiene que volver? ¿Cuándo va a volver la fertilidad? ¿Cierto? Y obviamente este también es importante. Si la va a proteger o no contra las infecciones de transmisión sexual. ¿Sí? Ahora bien, también, como he dicho, el proveedor va a recomendar un método. Pero aquí viene un tema que es bien interesante. El proveedor tiene que elaborar una buena historia clínica. Una historia clínica bien completa, donde no solamente hablemos de la fórmula obstétrica, no solamente la paciente nos diga, yo tengo 5 hijos. Bueno, está bien, pero hay que trabajar más profundamente en otros aspectos, como por ejemplo, cuál es la frecuencia con la que tienes relaciones sexuales. No es lo mismo una mujer que tiene relaciones sexuales una vez, 2 veces a la semana, que una mujer que tiene una vida sexual regular todos los días. A ver, imagínense, ¿sabe qué señora se va a colocar una T de cobre? Y le preguntamos, ¿cuántas veces? Una vez al mes, o a veces ni una vez, cada vez que se puede. ¿Para qué estar con la T de cobre? O le den pastilla. O, ¿cierto? A la que tiene relaciones todos los días, escucha, todos los días darle preservativo tampoco, ¿no? Bueno, si quiere, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué quiere con la anticoncepción? ¿Evitar un embarazo durante este año que va a ser su internado? Solamente, o quiere esperar inclusive terminar la especialidad. 5 años. Termina el internado, hace su aso, hace los patrones, cura, ha pasado 2 años. Y luego viene el especialista 3 años, 5 años. Y cuando sale el especialista quiere hacer tener vida. Ya, entonces, hay que valorar eso, ¿sí? Para sugerirle cuál método. La edad de la usuaria y cómo se encuentra de salud. Tengo una paciente obesa, hipertensa, con varices, no le voy a dar un método hormonal. No, le voy a decir, tómese pastillitas y la vamos a ver con trombosis. No es lo mismo dar un método anticonceptivo a una paciente que tiene compañeros ocasionales, parejas ocasionales. Si está casada, mantiene una relación monógama, bien, podemos plantear ciertos métodos. Pero si tiene un compañero ahora, el fin de semana tiene fiesta con otra persona, estamos frente a una persona que tiene riesgo de ITS, VIH, SIDA. Entonces, hay que ver cuál le vamos a dar de comer a esa paciente. Y aquí también la pareja, ¿no es cierto? Si la pareja es consciente o no es consciente, para colaborarla en la forma correcta de utilizarlo. Esto lo tienen de la historia clínica, la charla que tienen con la paciente y decide, ¿sabe que después de haber conversado con usted, sugiero entre denle unas 2, 3 alternativas que ella elija, no le impongan nunca. Señora, usted tiene que ligarse. ¿Por qué? Tiene 4 cesáreas. Sí, pero quiero tener un hijito más. Acabo de divorciarme y me voy a casar al año con otra persona. Quiero un hijito más. Bueno, la decisión final la toma ella, ¿cierto? Bien.
Hablemos de métodos de barrera. El más conocido, el condón. ¿Cierto? El condón masculino. ¿Cuál es la virtud del condón, tanto masculino como femenino? La virtud no es tanto su eficacia, es que es el único método que puede prevenir la transmisión de ITS o DTS, que llaman ustedes en Brasil, y VIH-C. Es el único método. Ningún otro método puede evitar esto. ¿Sí? Entonces, esa es la virtud. No es un método 100% eficaz, pero sí hay que saber utilizarlo. ¿Por qué fracasa el preservativo? Porque no se sabe utilizar. O lo compran ese barato que viene de, creo que más de Plan 3000, ahí está la fábrica de baratos. No. Un método, un preservativo tiene que tener ciertos estándares de calidad, ¿cierto? Porque si no, si está hecho de mal material o está mal conservado, se va a romper y fallar, ¿no? Porque se rompió. ¿Tienes preservativo? Sí, y saca la billetera, ¿no es cierto? ¿Y cuánto tiempo lo tienes? No sé, creo que hace del año pasado me regalaron en la feria de 12 euros. No sirve, ¿cierto? No sirve guardar el preservativo en la billetera. ¿Y dónde lo tenemos? Bueno, en la billetera, porque por cualquier momento es complicado. Hay que saber que el preservativo puede romperse cuando ha sido mal utilizado o mal conservado antes de su uso, ¿sí? Relación monógama. ¿A cuántos varones nos ha pasado esto la primera vez que usamos preservativo? A todos. Nos dieron qué es esto, cómo se utiliza, de dónde lo sacaron de la billetera, ¿sí? Todo ya pinchado el rostro. Hay que saber, hay que enseñarles hasta cómo se tiene que abrir. Es bueno que en el consultorio donde se hace salud sexual reproductiva, planificación familiar, tengan esto. Es importante que le enseñen cómo tiene que colocarse, ¿no? Materiales. Este es el principal problema de por qué no quieren los varones utilizar. Dicen, no, se siente igual. ¿Por qué? Porque en una época pues eran de otros materiales, ahora son finitos, ¿sí? Es un material muy finito. Los condones son elaborados con altos estándares, hay de toda clase, ¿no es cierto? De toda clase, hay colores, hay con olores, hay con sabores, ¿cierto? Hay con pápulas, hay con escamas. No se pueden quejar de que el placer es más. Los preservativos que vienen con pápulas o con escamas en algunas mujeres provoca mayor excitación, mayor disfrute de la relación. Sí, pues hay que tratarlo siempre, ¿cierto? Protegen además de ITS los preservativos femeninos. Los preservativos femeninos fue muy interesante cuando salieron allá por los 80 los preservativos femeninos. Porque hasta ese momento los varones eran quienes decidían si querían o no utilizar preservativo. Y la mujer tenía que rogarle, pues, ponte, no me gusta. Cuando aparece el femenino, cambia el concepto y ahora la mujer decide, se empodera. Ahora no voy a esperar. Y encontramos parejas que ya están, el preservativo femenino se pone antes de la relación sexual, horas antes incluso se puede poner. Entonces, cuando ya había el encuentro, ya estaba colocando el preservativo. ¿Por qué no fue tan popular? ¿Qué le pasó a este? Este método falló por el material del que estaba hecho. Porque la fricción genera mucho calor. El material no es el mismo del condón. Entonces, ocurre que eso generaba malestar tanto en el varón como en la mujer. Y no tuvo mucho tiempo de vigencia. Como que ustedes cuando han hecho la presentación anterior de entonces no han podido conseguir el femenino, ¿cierto? No hay. Pero ya nos sirvió como concepto. ¿Qué nos enseñó? La mujer también puede decidir. Y desde entonces, las mujeres decidieron que el varón se ponga el condón. Dijeron, no, ponte. Porque si no te pones, no pasa nada. Cambió la mentalidad. Pero es que yo no he comprado, no tengo, justo lo dejé en mi billetera. Perfecto. Saca el veladorcito, ahí está. Y se horrorizan muchos varones. ¿Por qué tienes preservativos? ¿Qué clase de mujer eres que tienes preservativos?
una mujer que sabe cuidarse, que no solamente me cuido yo, sino que cuido a vos. ¿Qué varón va a ir contra ese contraste? Tres conceptos. Antes era complicado, solo los varones podían entrar a la farmacia. Uno entraba a la farmacia y le vete con la farmacéutica lo miraba. ¿Me la vas a saludar a tu mamá? ¿No te pasas? Pasaba eso. Pero ahora las mujeres entran, deme, ¿de cuál quiere? Ese de sabor chocolate, por favor. Ahora cambió la mujer. Y es saludable, es muy saludable. ¿Sí? Porque además en el velador se mantiene más conservadito, entonces no se va a pinchar. Pero tampoco lo tenga mucho tiempo ahí con leche vencida. Enséñenle a utilizarlos, entonces de cómo tienen que abrir el sobrecito, evitando que se rompa. Entonces, si está haciendo esto, el dientecito va a pinchar el condón. ¿Cómo se tiene que colocar, ¿no es cierto? El preservativo siempre debe colocarse antes de la penetración. Muchos usuarios se lo colocan cuando están a punto de eyacular, y ahora ya voy a tener, se coloca el preservativo. Ya está embarazada. El líquido de la emisión precede a la eyaculación. ¿Se acuerdan qué es la emisión? El líquido que sale de ese líquido que sale, que no es en realidad de origen testicular, ya viene de las vesículas seminales, ya viene de la próstata, pues arrastra espermatozoides también. Y para embarazarse se necesita uno nada más. Entonces ya hay miles en el líquido de la emisión. Hay miles de espermatozoides. Y no pasa nada. Tienen que enseñarle también que el pene debe ser retirado de la vagina antes de que pierda la erección, porque si pierde la erección dentro de la vagina, el semen se le va a desparramar. Como si no lo hubiese utilizado. Y tienen que enseñarle que el preservativo no se le utiliza. Hay personas que lo voy a lavar un ratito y decirle, como que hubo una época en que los preservativos eran reutilizables, allá por los 30, por los 40 del siglo pasado, se les reutilizaba. Entonces, toda esa información es importante, enseñarle que el preservativo no tiene que estar a tensión, que la puntita tiene que estar libre. Detalle que parece significante, pero que es la causa por la que fracasa, porque si lo ponen a tensión se va a romper, más seguro. Y vienen, estaba utilizando, doctor, pero se ha roto el preservativo. Y este detalle no lo enseñaron. Así, con todo eso, es una excelente defensa contra ITCs y es una excelente defensa contra un embarazo no deseado, ¿cierto? El femenino nos obligaba a enseñarle a la paciente cómo tenía que utilizar, cómo tenía que colocar, que podía estar mucho antes, que podía quedarse mucho después, que protegía además los genitales externos, ¿no? Sí, todo fue muy bonito, pero no tuvo éxito, como que ustedes han visto, no nos fue muy bien cuando no. Por unos minutos que dura la relación sexual, vale la pena usar preservativos y tener esas imágenes, ¿no? Vale la pena. Sífilis, gonorrea, clamidia, herpes, HPV y más, muchos más. Los espermicidas también tuvieron su momento. Los espermicidas son venenos para los espermatozoides, son tóxicos para los espermatozoides. Y se los podía encontrar en distintas formas de presentación. Había óvulos, habían cremas, aleas. Quizá el más interesante era el que venía en tableta espumante, era interesante, porque tenía la forma de una dona, se lo colocaba en la vagina y con la verdad de la vagina comenzaba a echar espumita, como algunas fármacos. Esa sensación era agradable, pero era lo único agradable porque igual se embarazaba. Era interesante por el concepto de podemos matar a los espermatozoides, pero no al 100%. Entonces surgió la idea de que podemos reforzar un método de barrera, como el caso del diafragma, con espermicida. Interesante. Pero no protege de las ITS. Ahí estamos. Les venían todas las presentaciones. Las esponjas vaginales también fueron interesantes. En su momento el capuchón cervical también. ¿Qué hacían? Generaban un obstáculo en el pasaje de los espermatozoides. Lamentablemente no es un obstáculo del 100%, una cosa extraordinaria. Tenemos los diafragmas. El problema de los diafragmas es que había que escoger también la calibración, ¿cierto?
venían en distintos tamaños y había que escoger cuál era el que se adaptaba al fondo del saco vaginal, que es donde se colocaba. A diferencia del preservativo, que no viene por tallas, el diafragma sí viene por tallas. Se lo coloca en el fondo del saco vaginal y obviamente se lo asegura con método de espermicida. Bien. En la década del 60 aparecen los métodos hormonales. A partir de alterar la fisiología del ciclo menstrual, sobre todo el ciclo hormonal. Ustedes saben que el ciclo menstrual depende de un eje entre el hipotálamo, la hipófisis y los ovarios, que coordinan el trabajo de tal forma que hay un día que se va a producir la ovulación y hay un día que se produce la implantación. Pues bien, si nosotros vamos a modificar ese ciclo hormonal, vamos a conseguir inicialmente que no se produzca la ovulación. Interesante proceso. Si nosotros vamos a bloquear el ciclo menstrual, podemos hacer que el moco cervical, que en la semana fértil de la mujer es filante, lo transformemos en un moco permanentemente viscoso. Si sabemos que las hormonas actúan sobre el endometrio, transformándolo primero en endometrio proliferativo y luego en endometrio secretor, podemos cambiar las características del endometrio hormonalmente. Y surgen los métodos anticonceptivos hormonales. Y surgen en diferentes variedades. Quizá el más conocido, el más popular fue la píldora diaria, la que había que tomar todos los días. ¿Sí? Pero también se vio que las hormonas, por ser de naturaleza esteroidea, se podían utilizar por otras vías alternativas a la vía oral, y tenemos muchos problemas. En todo caso, ninguno de estos métodos hormonales evita las ITS. ¿Sí? De las píldoras tenemos dos variedades. Hay unas píldoras que vienen con una combinación estrógeno-progesterona, y hay píldoras que solamente vienen con progestágenos, no tienen estrógenos. Ambas se toman todos los días. Y hay un montón de marcas. Pero no solamente cambian el nombre, muchas veces cambian la composición. Y evidentemente hay un estrógeno en las píldoras combinadas, y en la mayor parte de los casos es el etimilestradiol. Es un estrógeno sintético. Bien, actualmente se está trabajando para que el estetrol sea el estrógeno. Hay la intención de sacar píldoras con estetrol, con la E4. Pero lo que más cambia es el progestágeno. Y a partir de modificar el progestágeno podemos modificar también otros efectos que puede tener la progesterona o sus derivados. Y acá tenemos que tener una buena historia clínica de la paciente. Si es una paciente que tiene antecedentes, síndrome del ovario poliquístico, por ejemplo, donde sabemos que hay un hiperandrogenismo, lo hemos visto hace dos clases, hiperandrogenismo, exceso. Podríamos dar como parte del tratamiento, como coadyuvante al tratamiento, un método anticonceptivo que tenga un progestágeno con acción antiandrogénica, por ejemplo la citosterona. ¿Qué hacemos? Estamos evitando el embarazo, pero también estamos así contribuyendo a las manifestaciones clínicas del ovario poliquístico. Bien, si por el contrario tengo una paciente que tiene problemas con el deseo sexual, que tiene una disminución del deseo sexual, de repente sí necesito un progestágeno que tenga andrógenos. Ustedes saben que el deseo sexual depende de andrógenos, en la mujer también. Entonces cambiamos, utilizamos un estreno. Entonces, de acuerdo a la necesidad, el terror de todas las mujeres que toman píldoras es el aumento de peso. Voy a aumentar de peso. Sí, pero la pastillita no tiene calorías, la pastillita. Sí afecta tu metabolismo, es cierto. Pero ¿qué es lo que te va a aumentar de peso? La ansiedad que te produce esa comida. Entonces, controla esa parte. No todas. Hay mujeres que adelgazan fatalmente con la píldora. Todo eso hay que explicarle. Los efectos adversos de la píldora no son para todas. Depende de cada una. Y hay que ir probando de repente. Esta le lo puede sentar, esta haremos la siguiente.
y cambiando de repente el método, la usuaria queda más satisfecha con un segundo, con un tercer variante del método que está utilizando, ¿cierto? Como les decía, ya en el 60 hubo muchos problemas. Apareció el tema de cáncer de endometrio, en mujeres que habían tomado píldoras. Y cuando se buscó la causa, decían, es la píldora la que les provocó el cáncer. Y en realidad sí, porque las píldoras en aquella época vinieron con 160, 180 microgramos de estradiol. Había una administración abusiva del estradiol. Se vio que esto estaba relacionado a la dosis del estradiol. Y de ahí que fueron bajándole las dosis a medida que pasaron los años. Y actualmente tenemos de 30 microgramos. Y hay versiones que incluso vienen con 20 microgramos la pastilla, donde ya no hay ese riesgo de cáncer de endometrio. Y además siempre va con progestágeno, ¿cierto? Siempre hay un progestágeno. Ahora, tenemos que enseñarle a la usuaria cómo va a actuar. Y hemos dicho qué es lo que hacen estos métodos. Básicamente las píldoras anticonceptivas evitan la ovulación. ¿Por qué? Porque están rompiendo esos picos que hemos estudiado en algún momento. El ciclo menstrual. Esos picos que se ponen, no hay pico del estrógeno, no hay maduración folicular, no hay estallido del folículo. Entonces no hay ovulación. Son anovulatorios, pues, evitan la ovulación. Pero para que consigan ese efecto anovulatorio tienen que ser tomados de forma regular. ¿Qué significa eso, señora? Que si usted no los toma todos los días, usted va a quedar posiblemente embarazada. Facilito, ¿no es cierto? Tome todos los días a la misma hora. Y antes se olvidaba, la mujer tiene tantas cosas en la cabeza, el hombre tiene una sola cosa, que está concentrada en una sola. La mujer está aquí está en todo lado. Es así como es la fisiología, ¿cierto? La mujer está en el baño y interesa, pues no olvidar la pastilla. Actualmente tenemos esto, una alarmita en el celular ya sonó, es hora de mi píldora. Está chiquita que no esté ni haga, ¿cierto? El olvido es uno de los problemas más serios que tenemos con la píldora, pero con una alarma de píldora se soluciona. ¿Qué pasa si se olvida? Pues si se olvida hay que tomar la que se olvidó. En cuanto se acuerde, no esperen a que llegue la noche cuando le tocaba la píldora, tómala en cuanto se acuerde. Se acordó en la noche, tome 2. Pero le va a generar malestar. ¿Eso va a evitar que se embarace? No. Va a mantener el ciclo, pero sí hay riesgo de que ovule. Entonces, ¿qué se hace cuando se olvida? Señora, como usted se olvidó, ahora va a utilizar un método de barrera durante 7 días y va a seguir tomando las píldoras. Entonces, esa falla que tiene, ¿no es cierto?, que hemos visto de 85-90, va a incrementarse dando mayor eficacia. ¿Por qué? Porque están reforzando un olvido, un incidente, con método de eso tiene. No hay pausa. Normalmente las píldoras vienen con 21 días de compuesto activo y algunas vienen con 7 que vienen con lactosa o hierro alguna vez. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace rutina de uso de la píldora. En la semana donde hacen pausa hormonal, va a haber un sangrado por deprivación hormonal, no es una menstruación, es una deprivación hormonal lo que ocurre en el endometrio y vamos a retomar. No hay fase proliferativa, no hay fase secretora, ¿no es cierto? Y hay una toma continua de la píldora, niveles hormonales estables que evitan los picos que van a dar. Este sangrado irregular puede ser muy escaso, así puede ser. En algunos casos sí. En algunos casos disminuye la cantidad de sangre, disminuye el dolor, disminuye las molestias de la tensión premenstrual. Ese es uno de los beneficios. No hay tensión premenstrual en la paciente que está tomando. Algunos efectos adversos, algunas se van a caer de aumento de peso, algunas, no todas. Algunas se quedan de disminución del deseo sexual, algunas sabemos que esto lo podemos regular, ¿no? Pero ¿cuándo tenemos que tener cuidado con estos factores? Tromboembolismo venoso, falta de bilirrubina. No le demos a una obesa, no le demos a una persona que ya tiene de por sí riesgo de infarto, ¿cierto? No le demos a una paciente con varices. Descartemos tumores. Obviamente, imagínense, tiene una hiperplasia de endometrio o posible cáncer. ¿Le vamos a dar píldoras? No. Bueno,
Hay otro grupo de píldoras que son igual de efectivos, pero que ya no vienen con el componente estrogénico, vienen solamente con progestágeno, ¿cierto? El problema de estas es que exigen una toma bien continua, bien regular. No hay pausas, no hay descanso, no hay esos 7 días. Por eso estas vienen a veces de 28 o inclusive vienen de 35, el estuchito. Hay que tomarlas todos los días. Mejora un montón de aspectos dependientes de los estrógenos. Si es una mujer que tiene mucho sangrado, pues le vamos a provocar que disminuya el sangrado, o es más, que se pierda el sangrado. Estamos dándole de forma continua. ¿Cuándo es la principal indicación? Durante la lactancia. Estas son las únicas pastillas que puede tomar una mujer en fase de lactancia. Porque la que viene con estrógenos va a afectar la calidad de la leche, va a pasar estrógenos al bebé varón. Si le dan esta no hay problema, pero esta no va a tener ningún efecto, le pueden dar en época de. Esta es la principal indicación. Pueden haber sangrados irregulares, sí, de repente hay que estar pendiente de eso. Esta no admite errores en la toma consecuencia. Este era también un dato interesante. Se valía en una época el anillo vaginal. Sabemos que las hormonas son esteroides, ¿cierto? Y por lo tanto se pueden absorber por mucosas también. Y venían preparados hormonales con la forma de un anillito que se lo iba a colocar al interior de la vagina. En la época de los 90 era muy popular. Ese es el tamaño del anillo. Este anillo debía de permanecer 3 semanas en la vagina. La cuarta semana se lo sacaba, se producía la deprivación hormonal y la mujer sacaba. El problema era que no deja de ser incómodo un cuerpo extraño en vagina. Escucha, en la vagina debe estar sucio. Y la pregunta con la que me acuerdo de los pacientes, en los 90, es así: ¿puedo lavarlo? No puedo lavarlo. Sí, sáquelo, lávelo y vuelva a hacerlo. Tiene 15 minutos, más o menos. Podíamos hacer ese curso, pero tenía que estar permanente. No es, voy a tener relaciones, me lo coloco. No, sí. Obviamente necesitaba que se le enseñe cómo colocárselo y quedaba de esta forma. Anillito dentro de la mano. El método era interesante. También aparecieron los parches. Estos que los mismos que utilizan los fumadores para dejar de fumar, los liberadores de nicotina. También las hormonas se pueden escuchar por vía piel. Entonces venían parches con cajitas donde había 3 parchecitos. Y cada parchecito debería permanecer una semana pegado a la piel. A la semana se saca ese, se coloca uno nuevo. Dura una semana. Se usan 3 parches, se descansa una semana, se procesa en grado por deprivación. ¿Dónde se lo debería colocar? En regiones alejadas de los genitales, lejos de la mama, lejos de los genitales. Interesante el método, interesante. ¿Cuál fue el problema? En lugares cálidos. ¿Qué pasa con el parche cuando hay sudor? Ese fue el problema. En lugares cálidos donde hay sudor, entonces había eso. Luego vienen los inyectables. Y de los inyectables hay 2 categorías, ¿cierto? Hay el inyectable combinado que se utiliza de forma mensual, también es hormonal. Y el inyectable trimestral, donde solamente encontramos progestágeno. Es progesterona, se llama de Tuprover. Es una progesterona de depósito, que dura 3 meses. Interesantes porque evitamos que la mujer tenga que tomar todos los días la pastilla. Por ahí va bien. Al mes se debe colocar una cucharita y está tranquila el resto. Tienen buena eficacia, el efecto es similar al de los conceptivos cotidianos. El de 3 meses no es tanto así. El de 3 meses sí, 3 meses se olvidaba, ¿no? Hace cuánto, ya son 6 meses, ya está con embarazo. Pero ¿cuál fue el problema del 6 meses? Muchos efectos colaterales. Y sí, aquí vimos una constante, la tendencia al aumento de peso. Muy pocas veces teníamos la mayor parte de peso. Se
que la mujer que aprende peso no quieren hacerlo, no quieren tomar. Entonces hay que tomar en cuenta. Sirven en la época de la lactancia, nos sirven muy bien, espectaculares. Solamente tienen progestágenos, como hemos dicho, podemos utilizar métodos hormonales con solo progestágenos en la mujer que está dando lactar. Entonces en la lactancia va muy bien, la del trimestral. Después fuimos avanzando con el tema hormonal y nos encontramos de que era posible también colocar la hormona directamente en la cavidad uterina para conseguir un efecto local y más adelante colocar en el tejido subcutáneo para acción sistémica. Surgen los métodos hormonales que son de larga duración, que ahora están más en moda. En primer lugar tenemos el dispositivo liberador de hormona. ¿Qué hormona libera? Libera levonorgestrel y su composición es levonorgestrel. Eso es lo que libera. Y colocado dentro del útero, este progestágeno lo que va a hacer es provocar atrofia del endometrio. ¿Qué hemos dicho de la progesterona? Cuando actúa sin estimulación previa del endometrio por estrógenos, se provoca atrofia. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se trata la hiperplasia? Con progestágeno. ¿Qué provoca el progestágeno? Atrofia del endometrio cuando no ha sido estimulado por estrógenos. Pero el mecanismo más importante de este, obviamente no va a haber hiperplasia, pero el mecanismo más importante de este método liberador de hormonas es que va a provocar espesamiento permanente del moco cervical. Entonces, el moco cervical se transforma en una barrera que los espermatozoides no van a poder atravesar para producir la fecundación. Muy interesante el método. ¿Cuál ha sido nuestro problema? Y este es el nombre más común. Este viene a costar alrededor de $300. Precio de entrada. Pero les decía, este es un método que puede permanecer 5 años. Su capacidad de liberar hormona es de 5 años. Entonces, es un método que a largo plazo nos conviene utilizar, ¿cierto? Nos permite controlar los sangrados, ya sabemos, vamos a provocar tremendamente esta control. Si tiene miomas, de repente los miomas van a detener su crecimiento al no haber la actividad estrogénica sobre los miomas. Entonces, y de esa forma es como. El método que salió últimamente es el implante. Y al principio salían con varias varillas, luego fueron reduciéndose y finalmente nos quedamos con métodos que vienen con una o con 2 varillas. El que viene con una varilla dura 3 años, el que viene con 2 varillas dura 5 años. Estas varillas se colocan en la región del brazo, debajo de la piel, por eso se llama implante subdérmico, y tienen una actividad de liberar el levonorgestrel. No es el que llega acá es liberar el levonorgestrel. Este levonorgestrel actúa de forma sistémica y va a provocar también espesamiento del moco cervical y va a impedir la ovulación. Entonces, localmente estamos espesando el moco cervical y inhibiendo la ovulación en el ovario. Entonces hay doble mecanismo. Es una forma interesante también. ¿Qué necesita, sin embargo? Necesita que sea colocado por personal capacitado, tiene que estar entrenado el personal. No es, me acuerdo que uno de mis residentes, por suerte en un turno que no era mío, me pescó a una venita por ahí, se hizo una hematoma así de grande. Tiene que ser personal. ¿Por qué? Porque lo colocó casi en músculo. Nos ha tocado varias veces sacar y no lo encontramos porque estaba pues ya lo había puesto intramuscular, no sucede. Tiene que ser ahí, bien debajito de la piel. Bien debajito. Hay que aclarar a la paciente que el patrón de sangrado se puede alterar. En la mayor parte de los casos va a haber sangrados disminuidos o ausencias de sangrados y algunas pacientes esencialmente van a presentar sangrados anormales. Algunas van a tener este problema, algunas no. Esto es variable, ¿cierto? Y nuestro principal problema es facilito colocar, pero sacarlo es más complicado, menos facilito, digamos. Porque para sacarlo hay que hacer una incisión. Para colocar es una punción, no se corta para colocar, se pincha. Es una aguja bien gruesa para que entre en la varilla.
Pero la retirada es lo que nos cuesta, porque para retirar hay que hacer un pequeño cortecito para buscar dónde que puso alguien a la vida. Y la verdad es que hay mujeres a las que les sienta muy bien, y hay mujeres que a los 2 o 3 meses están hasta aquí del método y quieren cambiar. Todo varía en cada vez. La respuesta es: tenemos los dispositivos finalmente. Los dispositivos son aparatitos que se van a colocar dentro de la cavidad uterina, por eso se llaman intrauterinos, ¿cierto? El más conocido es el del té de cobre, por eso se llama té de cobre. Y el otro es el hormonal, al que ya hemos estudiado, ¿cierto? Actúan de forma diferente, si bien los dos tienen una forma parecida y están ambos dentro del útero, el mecanismo de acción es diferente. Ya sabemos que el hormonal va a liberar levonorgestrel provocando espesamiento permanente del fondo cervical y secundariamente atrofia de la mucosa. Pero ¿cómo actúa la T? De una forma diferente. La T de cobre provoca un proceso inflamatorio aséptico. ¿Cómo es eso? Inflamación sin bacterias. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? A ver que los espermatozoides pasen donde hay proceso inflamatorio. ¿Qué hay en un proceso inflamatorio? Macrófagos, neutrófilos, hasta linfocitos van a destrozar, no hay espermatozoides. Y si alguna vez lograse pasar muy campeón, cuando vuelva, el endometrio igualito puede resultar. Es un método bastante interesante. Lo que sí se necesita es personal para ambos, es que el personal que va a colocar sepa colocar, no cualquiera va a colocar. Este sí tiene muchos riesgos. Aquí bien nos centramos al músculo, le cerramos un vaso. En este, ¿qué puede pasarnos? Podemos perforar el útero. Y eso es una emergencia que termina en quirófano. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado. Personal capacitado. No les digo que solo los ginecólogos colocamos, no. Hay médicos que hacen planificación familiar, que se capacitan previamente para que no tengan incontinencia, que aprenden a reconocer cuando hay una complicación y que van a solicitar el apoyo en el momento correcto para que esa complicación no avance más. ¿Sí? Ahí está. Es un método efectivo, pero racional de la salud. En realidad la duración efectiva es de 5 años. He visto pacientes que vienen y dicen, mi médico me dijo 10 años. Sí, puede quedar 10 años. Pero el problema es que la eficacia, esta eficacia tan bonita que tenemos acá, va a disminuir después de los 5 años. Entonces, ¿qué le van a decir a su paciente? 5 años, esté tranquila. Después del sexto, va a seguir a todo, pero ¿qué es mejor? Se saca, se bota, se coloca nuevo en el mismo momento. No hay necesidad, ese es un concepto falso, pausa, que descanse el útero. Si la mujer no quiere tener, ¿para qué va a descansar? No necesita descansar. En ese descanso de 1 mes, 2 meses, parece embarazada. ¿Por qué? Porque usando este método ya tuvo una rutina sexual, ¿cierto? Donde no había pastillita por medio, no había preservativo, sabía que podía tener relaciones en el y esos 2 meses seguro que en algún momento se va a olvidar de aquello. Estoy sin la T, pero embarazada. Pasa eso. Ahora, obviamente, al ser un cuerpo extraño, tiene un alto riesgo de infectarse. ¿Cuándo? Cuando la mujer tiene el riesgo de contraer una ITS. Muchas veces, aquí están algunos modelos pero más antiguos, por ejemplo, este se llamaba el 7 de cobre, este es el DQ280, porque ven, no tiene cobre en las ramas horizontales, este es el asa de Lippes, pero incluso vienen en varinita, ¿cierto? Pero el dispositivo que más frecuentemente se utiliza es el DQ380, este es 380 milímetros cuadrados de cables. Este permanece dentro de la cavidad uterina, se lo debe controlar de forma regular. Inicialmente puede haber rechazo porque es cuerpo extraño, ¿cierto? Pero cuando la mujer tiene más de un compañero o que la pareja tiene más de una compañera, puede infectarse inicialmente la vagina. Y no se olviden que la vagina ahora está en contacto con la cavidad uterina gracias a este aparatito. Se produce una endometritis, revisen el tema endometritis, hemos hablado de la endometritis, y luego esto puede avanzar y generar una salpingitis evolucionando a una enfermedad inflamatoria. ¿Qué pasa cuando las trompas están comprometidas? Se inflaman y se fibrosan. Consecuencia, esterilidad. Se inflama, se
se fibrosa parcialmente, consecuencia embarazo. Entonces, la recomendación es de que no debería colocarse. Inicialmente decían, no, si no estás casada, no, eso es mentira. Pero muchas mujeres vienen con sus parejas jóvenes, los dos solteros, sin hijos, vienen y dicen, queremos colocar. ¿Se puede colocar? Sí, pero ustedes tienen que recomendar y decirle, siempre y cuando mantengan una relación monógama. Si hay una tercera persona entre ustedes, no vale la pena. Sean conscientes de eso, ¿sí? Entonces, ¿cuándo no se debe colocar? Cuando hay enfermedad inflamatoria pélvica, infección genital, cuando hay embarazo, ya vamos a ver cuando hay cáncer, cuando hay sangrados anormales o alteraciones de la población. ¿Por qué? Porque uno de los efectos secundarios es justamente de que va a aumentar la intensidad del flujo menstrual sangrante. ¿Cuándo es relativa a la nulliparidad? Esto es relativo, es decir, que no tenga hijos no quiere decir que no pueda usar, pero sí hay que recomendarle de que ella puede tener riesgos si su pareja o ella deciden tener más de un compañero sexual. Riesgo de infección, alergia al COVID. Y tenemos finalmente los métodos definitivos. En el varón se llama vasectomía y en la mujer se llama salpingoclasia. Salpingoclasia. No está aquí en ninguna parte salpingoclasia porque pregunta el examen. Y solamente los que estaban en clases saben que vasectomía en el varón es un método bien sencillo de utilizar. Lamentablemente en nuestro país la tasa de vasectomía es muy baja. ¿Por qué? Porque el hombre boliviano todavía piensa de que su potencia sexual está relacionada, o su virilidad está relacionada a la capacidad de embarazar. Si no puede embarazar, se siente disminuido, un hombre menos. Y es así como, lamentablemente, escucha. Y esto también tiene que ver, había un método antes, inclusive hubo un estudio allá por el 76, fue famosos estudios, donde se hace una investigación de qué pasa con los espermatozoides cuando se hace una vasectomía. Ustedes saben, la vasectomía es cortar el conducto deferente. Entonces, ¿qué pasa con los espermatozoides? ¿Se siguen produciendo? Sí, al principio. Pero decían estos señores, los espermatozoides se van a ir acumulando aquí porque se siguen produciendo. ¿Qué pasa con estos? Estos van a terminar destruyendo el epitelio seminífero. Sí. ¿Se va a producir una atrofia del seminífero? Sí. Ay, dijeron en ese momento, se van a atrofiar las células de Leydig, por lo tanto, sus niveles de testosterona van a bajar. Con eso los hombres no querían que hiciéramos eso. La explicación fue de lo más sencilla. Las células de Leydig no son parte del epitelio seminífero. ¿Dónde están las células de Leydig? ¿En el epitelio seminífero? No. ¿Dónde están? ¿Cómo también se llaman? Células intersticiales. No son parte del epitelio. Están en los túbulos seminíferos, pero no son parte del epitelio. En el epitelio seminífero están los espermatogones, los espermatocitos primarios, espermatocitos secundarios. ¿Se acuerdan todo lo que es meiosis, espermatogénesis? Hay. Pero en el epitelio seminífero no están las células de Leydig. Entonces, no van a bajar los niveles hormonales del varón que se hace vasectomía. Y ahora es tan sencillo que con anestesia local, y por un precio súper económico lo están haciendo acá, hacen una pequeña incisión en el rafe medio y pueden hacerlo. Quieren probar que el varón está vasectomizado, realmente le han hecho una buena vasectomía. ¿Qué le haría? ¿Cómo sabría si un varón está vasectomizado? ¿Qué le haría? A mí me han dicho que me han vasectomizado, quiero saber si es cierto o si han hecho bien el trabajo. Porque me cobraron 80 pesos en el sitio, por 80 pesos. Sí, así es el proceso. No sé cómo ni la anestesia y todo. ¿Quieren probar? Espermograma, pídale un espermograma. Listo. El espermograma, ¿qué tiene que decir? No hay espermatozoides. Hay poquitos, no sirve. Tiene que ser, no hay espermatozoides. Bien, esa es la vasectomía. La ligadura de trompas. Aquí es más complejo porque es la mujer la que se debe ser sometida a intervención, ya sea por vía laparoscópica o por una mini laparotomía, las dos vías sirven. Se va a cortar el trayecto de la trompa que comunica, sabemos, útero con ovario. Por lo tanto, el óvulo, si bien va a haber ovulación, no va a ser fecundado por el espermatozoide. Ahora la pregunta, ¿cómo podemos saber si una mujer ha sido adecuadamente ligada?
Histerosalpingografía. ¿Se acuerdan ese examen que nosotros hemos visto que es una radiografía contrastada? Háganle una histerosalpingografía. Ahí les va a salir que el contraste no puede atravesar cierto nivel del astro. Ya, caramba, ¿quién está queriendo conectarse? ¿Dónde está la falla? Aquí está. Alguien está conectado. Que sea uno de ustedes que pueda ayudar. Porque me dice está conectado. Vamos a los métodos naturales. Antiguamente se llamaban naturales, ahora se llaman conductuales. ¿Por qué se llaman conductuales? Porque implica modificar ciertos aspectos del comportamiento. ¿En qué sentido? En que aprendemos a reconocer primero los días fértiles de la mujer y evitamos las relaciones sexuales esos días. O utilizamos un método de barrera. Es así de sencillo. Aprender a reconocer que la mujer no está fértil todos los días. Y entonces tenemos varios métodos. El método de Gino-Naus, también llamado método del calendario, el método de la temperatura basal, el método de Killing sobre el moco cervical y el coito interrumpido que vamos a ver que no es muy bien. El método de Gino-Naus, también llamado el método del calendario, consiste en justamente saber qué día se produce la ovulación. Y esto solamente sirve para la mujer que tiene ciclos regulares. Si la mujer tiene ciclos irregulares, es decir, un mes dura 26 días, el siguiente dura 34, o sea, no le va a funcionar el calendario. Pero si la mujer, que es rara, la mujer que es bien regladita, que tiene cada 30 días, cada 28 días, a esa sí le sirve. ¿Y qué se hace? Primero, tenemos que saber cuándo ovula. Si el ciclo es de 28 días, ¿qué día es la ovulación? Día 14. Bien, tiene uno, probar. El día 14 es la ovulación. ¿Cuánto se extiende el periodo fértil? Por la vida del espermatozoide. ¿Cuánto vive el espermatozoide? 3 a 5 días. 72 horas. ¿No? El óvulo, 24 horas. Por la vida media del espermatozoide, calculamos 3 días antes y calculamos 3 días después para tener margen de seguridad, ¿cierto? Entonces, hablamos de 7 días donde hay riesgo. El día 14, 3 días antes y 3 días después. Entonces son 7 días que esa mujer debe evitar las relaciones sexuales, siempre y cuando sus ciclos sean regulares. Pero aquí viene la pregunta: si la mujer tiene ciclos de 30 días, que es más frecuente que 18, ¿qué día ovula? Listo, al de gineco no. ¿Qué día se ovula si la mujer tiene ciclos de 30? ¿Por qué duda? Falso. Gineco 1. El día 16. La fase preovulatoria es variable. La fase posovulatoria es constante. ¿Qué quiere decir? Que de la ovulación a la menstruación hay 14 días siempre. De la menstruación a la ovulación puede haber 14, 15, 16, 17, ese varía. Entonces, si la mujer tiene ciclos de 30, está ovulando el día 16. Día 16 ovula, 3 días antes, 3 días después. Ahora más facilito, si la mujer tiene ciclos de 26 días, ¿qué día ovula? 12. 12. 3 días antes, funciona una maravilla. Y así se hace los cambios. Y le decimos, hay días que puede y hay días que no puede tener relaciones sexuales. Bien. Condición, ciclos regulares. Si los ciclos son irregulares, hay que hacer un estudio de cuánto dura durante 12 meses, buscar el ciclo más corto, buscar el ciclo más largo. Es todo un problema que ninguna mujer no puede. El método de la temperatura. ¿En qué se basa este método? Se basa en el hecho de que la progesterona, primero la progesterona solo aparece después de la ovulación, acuérdense, no hay progesterona antes. Cuando aparece la progesterona, esta viaja por vía sanguínea hasta el termostato, ¿se acuerdan dónde está el termostato? ¿Sí? Y ahí cambia la temperatura a la que va a funcionar el cuerpo y la aumenta 2-3 décimas de grado centígrado. Y a partir de que ha aparecido la progesterona, entonces la temperatura de la mujer se va a mantener elevada 2-3 décimas de grado centígrado hasta el final del ciclo. Entonces, si nosotros podemos identificar esa variación de 2 o 3 décimas de grado centígrado que se produce en el ciclo menstrual, podemos saber qué día está ovulando y por lo tanto ya sabemos
cómo evitar la relación sexual o evitar la relación sexual. ¿Qué hay que hacer para esto? Es facilito, miren qué sencillo, es tomarse la temperatura todos los días. La mujer abre los ojos al despertar y el termómetro debe ir directo a la boca. No sirve la ácida, tiene que ser temperatura del núcleo materno, no sirve la temperatura de la corteza enteroterma. ¿De acuerdo que sepan? Entonces, núcleo materno. Y ese rato, antes de levantarse, antes de ir a orinar, antes de cepillarse los dientes, temperatura. Y anotar. En un cuadernito común se hace una tablita así parecida y la anotan todo. Y el momento en que se cruza el pico está ovulando. Listo, ya sabe que ha ovulado. No relaciones, no hay embarazo. Pregunta: ¿qué mujer haría eso? Difícil, ¿cierto? Imagínense que se resfríe al medio del ciclo, ya no sirve todo el ciclo. Una fiebrecita, una tosecita, una diarrea con infección, fiebre ya no sirve. Listo, el ciclo no sirve. ¿Qué mujer haría esto? Para anticoncepción, la verdad es que no encontraron. Pero sí, la mujer que quiere parecerse. Cuando hablamos de mujer con esterilidad, así lo va a hacer. ¿Por qué? Es una mujer desesperada, es una mujer que tiene ansias, que va a hacer todo. Su vecina le ha dicho que después de la relación sexual tiene que pararse de cabeza. La mujer se para de cabeza, que se pone almohadas, se pone, hace todo, y díganle, haga esto, y lo va a hacer. Y le va a traer, aquí está mi dinero, mira, este día ovulado, este día tiene relaciones, estoy embarazada, aquí la esperaremos. Entonces, ese sí lo va a hacer. Entonces, el método de chino tiene este deseo. El otro método, el moco cervical, hemos visto que a lo largo del ciclo el moco experimenta cambios. La mayor parte del ciclo el moco es espeso, es viscoso y es un tapón que obstruye la entrada desde la vagina hacia la cavidad uterina. Es más, hemos visto que hay métodos que hacen eso, transformar el moco permanente. Pero en los días fértiles este moco cambia. Los espermatozoides no son aptos para vivir en la vagina, no. Les va muy mal en la vagina. Los espermatozoides provienen de un medio de un pH que oscila entre 7 y 8, que es el pH del cerebro. Y de repente encontrarse un pH ácido, que es pregunta de examen, es decir, no, pH de la mucosa oral, es fatal para los espermatozoides. Los matan a un montón, los espermatozoides quedan depositados no en el útero, quedan en el fondo del saco vaginal. Y ahí es masacre. Y lo que intentan es escapar. Y van a intentar escapar hacia el útero, y si el útero está con las puertas cerradas, ahí se van a morir, no van a ingresar. Pero si la mujer está en el periodo fértil, este moco cambia, es como si abriese las puertas, se transforma en un moco filante, un moco que además es nutritivo, que tiene un pH favorable para los espermatozoides. Entonces los espermatozoides escapan a ese moco y son felices. Algunos están tan felices en este ambiente del moco cervical que deciden quedarse y se van a la fábrica del moco cervical que se llama glándulas endocervicales y ahí se quedan a vivir. ¿Cuánto viven los espermatozoides? 72 horas. ¿Dónde? En el cuello. En la vagina no. Solamente los que logran ingresar al cuello, las glándulas están felices, hotel 5 estrellas, playa, sol. Ahí se quedan y dicen ya, al óvulo, no, yo me quedo aquí, vayan ustedes a buscar al óvulo. Es un ambiente cómodo. Entonces, el tema es que si nosotros aprendemos a reconocer moco del periodo fértil y moco del periodo fértil, podemos evitar un embarazo. Y algunas mujeres lo saben hacer. Algunas mujeres dicen, no, hoy día no, porque estoy ovulando. ¿Cómo sabes que estás ovulando si ni medicina estás estudiando? Porque saben que hay días húmedos y días secos. No pasa todo. Pero esos días de mayor humedad, donde ese flujo cambia, es un poquito más abundante, siempre es transparente. Sabemos que corresponde días. Sin embargo, este método que desventaja tiene, no todas saben reconocer eso. ¿Y qué tal si hay un flujo vaginal? El método ya no sirve. Ya no sirve, imagínense, hay tricomona en que moco se evita. Entonces, de repente combinar estos métodos es una idea interesante, sencilla. Combinar los tres. MELA, es un método bien interesante, MELA. ¿Qué quiere decir MELA? Método de la lactancia y amenorrea. Se basa en el principio de que la mujer que está dando el pecho no puede embarazarse. Y esa es una gran mentira. Porque tenemos mujeres dando pecho y viniendo al prenatal.
MELA se basa evidentemente en un fenómeno fisiológico, donde al aumentar los niveles de prolactina, hemos hablado de la prolactina la semana pasada, ¿cierto? Producida por los lactotropos de la ADN, va a inhibir la secreción de las gonadotrofinas y por lo tanto no va a haber ovulación. Esto es fisiología, sirve hasta aquí. Pero para que MELA sea efectivo tiene necesariamente que cumplir tres condiciones. Si no se cumple una de ellas, MELA no sirve. MELA exige tres condiciones estrictas. La primera condición, solamente sirve para 6 meses. 6 meses y un día MELA ya no sirve. Solamente. Oh, yo le doy pecho, le doy un año y no me embarazo. Me embaraza hasta que suerte. Tenga cuidado. Solo sirve 6 meses. Segundo, la lactancia debe ser exclusiva. El momento en que a ese bebé le dan leche de talco o que incorporan la ablactación, ¿qué es ablactación? Aquí en pediatría me enseñaron qué es ablactación. Ablactación, ¿qué es? Fuerte, fuerte, usted está defendiendo a la pediatra. Defiéndala porque aquí estamos. Vamos, dígalo, usted está. Alimentar con algo que ya no es leche, ¿cierto? Eso es la alimentación. Mala pediatría, vamos a preguntar. El momento en que incorporan un alimento que ya no es leche, MELA ya no sirve. Ojo, ya no sirve MELA. Pregunta para alguna mamá por aquí: ¿a qué edad dan a su bebé el juguito de zumo, el talito, el frasquito? ¿A qué edad comenzaron a dar? ¿A los 6 meses? No. Cuando la abuela, que es la otra enemiga, le da la sopita escondida de la mamá. A los 3 meses le da sopita, no se da. Zumito le da, y sabemos que le da zumito porque la gatita se pone color zumo, ¿no es cierto? Eso no es normal, la leche no se pide de color naranja, ¿cierto? Entonces, lamentablemente, pues la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses no está. Y tercero, no debe haber una sola gota de sangre. El momento en que hay un sangradito fuera de lo que son los lóbulos, ¿cierto? MELA ya no sirve. Significa que ya hay retorno a la ovulación, entonces mucho cuidado. Entonces, para que MELA funcione, solo 6 meses, lactancia exclusiva y amenorrea persistente. ¿Sí? Esas son las condiciones. Si no, tienen a la mamá dando pecho y viniendo a la verga. ¿Qué nos pasa también? ¿Sí? Bueno, aquí tenemos algunos conceptos. Por ejemplo, los métodos que como médicos no recomendaríamos. No recomienden el coito interrumpido. El coito interrumpido va a generar malestar en la pareja. Hay una tensión de ansiedad permanente. Quizá es el primer método que aprendimos de jóvenes. Si no termino adentro, no hay embarazo. Tira, ya sabemos lo de la quisiera. Segundo, dejen satisfacción. ¿Qué está pensando la mujer cuando tiene relaciones con coito interrumpido? Está pensando, tiene que sacar. ¿Está disfrutando? ¿Qué está pensando el varón que va a hacer coito interrumpido? Tengo que sacar. ¿Está disfrutando? Se me fue. No sirve. No recomiendo. La mujer no termina, no tiene orgasmos muchas veces, no le dan tiempo a que disfrute. Y eso genera anorgasmia, congestión, dolor, y finalmente dicen, para esto prefiero no tener relaciones. ¿Sí, no? Lavado vaginal postcoital, ¿creen que lavando la vagina va a evitar el embarazo? No. Va a ayudar a que los espermatozoides viajen más cómodos, ¿no? Le quitan la acidez a la vagina. La lactancia, hemos dicho, tiene su... Durante la menstruación, ¿puede tener relaciones sexuales? Es una pregunta que van a venir muchos pacientes a hacerles. ¿Se puede? Sí, se puede. Depende de la pareja. No está prohibida la relación sexual durante la menstruación. Cuestión de higiene, cuestión de comunicación con la pareja, pueden tener relaciones. Pero no hay riesgo de embarazo. Ahí está el coito interrumpido, la lucha vaginal. Y ahora, este tema se te debe. Estoy contigo también. Sí, tengo 2 minutos. Bueno, la anticoncepción de urgencia. No es anticoncepción. Comencemos por este concepto. Este método surgió en la década del 60 también para evitar un embarazo no deseado en la mujer que había sido víctima de abuso sexual. Esa era la única indicación.
Y esta anticoncepción de urgencia se la puede hacer de dos formas, de forma hormonal y de forma no hormonal. ¿Sí? Hay dos formas. ¿Qué pasó? Se lo retiró del mercado. No era muy popular y solamente los que atendíamos pacientes que habían tenido este problema sabíamos que había que hacer. Y no había la pastilla, había que prepararla combinando anticonceptivos diarios. Hacíamos dosis altas, hacíamos una intoxicación en realidad hormonal para que la paciente no resultase embarazada, o utilizamos un método que vamos a ver que es el inglés. Pero ahora ocurre de que dicen, me olvidé tomar la pastilla, o no usamos condón, o estábamos borrachos y no nos acordamos, ahora quiero una píldora anticonceptiva de emergencia. Tuve una paciente que le pregunté, ¿cada cuánto toma la píldora? Porque no debería tomarse más de una vez al año, no sé qué. Y dice, cada vez que tengo relaciones sexuales. Tiene mucha suerte de estar aquí. Es una intoxicación. Entonces, esta era la única indicación, ¿cierto? No, estos métodos no. Porque vamos a ver que en realidad esta mujer no está evitando un embarazo. Comencemos cómo se utiliza. Se la va a utilizar, dice, durante las 72 horas siguientes a la relación sexual. Ahora, hay una que puede tomar hasta 5 días después, pero la original dice, vamos a usar los 3 días siguientes a la relación sexual. Bien. ¿Y qué provoca eso? Provoca anovulación. Bien. ¿Qué más provoca? Provoca espesamiento del moco cervical. Ah, bárbaro. Interesante. ¿Por qué? Porque es un progestágeno. Es un progestágeno en dosis altísimas. Lo que están tomando en una o máximo 2 pastillas. 150 microgramos están tomando. Bueno. Entonces, evidentemente el progestágeno provoca espesamiento del moco cervical y provoca anovulación. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Pero lo están tomando después de la relación sexual. ¿Será que los espermatozoides van a esperar que pasen las 72 horas para decir puedo entrar? ¿O será que el ovocito que ya está liberado dice, ya he tomado progestágeno, mejor me vuelvo a mi ovario? No actúa así. Pero los que venden dicen eso. ¿Cómo actúa realmente el anticonceptivo de emergencia? ¿Qué es lo que hace? Evita la implantación. ¿Por qué? ¿Se acuerdan del día, hemos hablado de ciclo menstrual? Día 14 ovulación, día 15 fecundación. ¿Cuándo ocurre la implantación? 6 días después del día 21. El día 21 hemos llegado a la fase secretora máxima donde el endometrio está en las mejores condiciones para recibir a la plástula. Pero si le voy a dar una sobredosis de progestágeno antes del día 21, el día 15, 16, hasta el día 18 le voy a dar una sobredosis de progestágeno, ¿qué va a pasar? Que la fase secretora máxima se va a adelantar. Día 17, 16, 18 máximo, tenemos fase secretora máxima. ¿Y qué pasa después? El endometrio se vuelve hostil. Ya llegaste tarde. Va a llegar la blástula el día 21. ¿Y qué va a hacer? ¿Se va a implantar? Entonces, ¿qué hemos dicho que es un anticonceptivo? Un método que va a evitar un embarazo. ¿Qué hace la píldora anticonceptiva de emergencia? Evita la implantación. Por eso es el concepto de aborto lo han cambiado. Si ven el último concepto de aborto dice la pérdida, la interrupción del embarazo hasta la semana 20 después de la implantación. Son vivísimos los que manejan este tema. Busquen el último concepto de aborto. Antes no nos decían desde cuándo, nos decían hasta cuándo. El último concepto de aborto dice desde cuándo, se debe, desde la implantación. O sea, lo que pasa antes de la implantación no es aborto. Bueno, aquí píldora. Les decía, ¿hay otro método para evitar embarazo? Sí, hay otro método. Ahí, bueno, el uricristal, que es otro anticonceptivo, otro progestágeno. Aquí está. ¿Qué pasa si colocan una T de cobre en los días posteriores a una relación sexual? ¿Qué va a pasar con el endometrio? Se va a poner hostil, inflamación. ¿Va a haber implantación? Sirve. ¿Cierto? No es lo ideal, pero de urgencia sí. Bien, jóvenes. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No se vaya todavía, nos despediremos bien. Bueno,